Hola a todos y bienvenidos a otro podcast de medicina, esta vez sobre dolor torácico. El dolor torácico es aquel cuadro de una sensación dolorosa, no traumática, aguda, que es localizado en la zona desde lo que sería el diafragma hasta las fosas supraclaviculares. Aunque estamos en conocimiento de que este dolor puede tener irradiaciones hacia el cuello, la mandíbula, el epigastrio, los brazos, es una causa de consulta en urgencias común, habitual. Sobre todo es una causa que genera mucha preocupación en el paciente que viene a consultar a un servicio de urgencias. Y como no, si detrás de un dolor torácico hay causas que pueden ser vitales de mucha preocupación. Es un motivo que tiene causas múltiples. La presencia de este mismo dolor torácico tiene que hacer que busques, que sospeches y que busques descartar las causas más graves. El diagnóstico tiene que ser precoz. Es muy importante identificar las causas que van a requerir un manejo inmediato. El síndrome coronario agudo, la disección aórtica, el neumotórax a tensión, mientras que habrán otras causas que podrán aguantar más estudios y un manejo más de observación. En cuanto al dolor, en el paciente, una de las cosas importantes es que este dolor tiene diferentes aferencias. Por lo tanto, una misma área puede hablar de distintos órganos, corazón, pulmones, incluso irradiaciones que tienen que ver con la parte neurálgica, costo lumbar, costo dorsal, también de la misma lugar costo condral. Por lo tanto, son distintas las estructuras que se pueden afectar. En esta situación, el paciente nos puede contar distintos tipos de dolor que iremos revisando detalladamente. Más que nada, te puede hablar de un dolor opresivo, que te puede hacer pensar en algo más cardíaco, un dolor punzante, un dolor quemante, entre otros. Si el paciente tiene un riesgo, si está críticamente comprometido a nivel vital, lo primero que hay que hacer son las maniobras de reanimación. Si no hay un riesgo vital para realizar el ABCDE, entonces podemos, y está hemodinámicamente estable, empezar a estudiarlo con las distintas opciones que tenemos que ir barajando en nuestra mente. Es posible lograr el diagnóstico diferencial, pero tenemos que estar claros que hay un porcentaje de pacientes que, por más que hagamos todos los estudios correspondientes, no se logrará en urgencia identificar la causa específica. Pero lo importante en un servicio de urgencia es identificar aquellas causas que son vitales, el riesgo vital principalmente. El dolor torácico se puede acompañar de distintos síntomas, porque al fin y al cabo habla de distintas situaciones, y eso es lo que vamos a ver a continuación. Imaginémonos en un contexto de urgencias. La valoración inicial va a ser lo más importante. El principal objetivo es identificar las causas potencialmente vitales, aquellas que tenemos que actuar en los primeros minutos. Para eso hay que ver que el paciente no esté con un compromiso vital, la evaluación primaria si el paciente está en ese compromiso vital, una correcta anamnesis, luego de ello con una exploración física completa, adecuada, y las exploraciones que sean de primera línea, radiografía, electro, que ya iremos viendo, para encontrar las distintas causales.
Además, es importante identificar ciertos síntomas que van a ser de mayor alarma. Si ese dolor torácico viene con la disnea, la sensación de falta de aire, si viene con un episodio de compromiso de conciencia, si viene con síntomas neurovegetativos que son el sudor frío, los mareos, las náuseas, si viene con alteraciones en el pulso, con ausencias del pulso, obviamente, o focalidades neurológicas, te tiene que llamar más la atención que un dolor que no presenta esas características. Nosotros podemos estar cuando vemos un dolor torácico frente a situaciones muy inofensivas o podemos estar frente a situaciones potencialmente vitales. Por eso es muy importante hacer la correcta diferenciación, la correcta identificación. En esta situación nos podemos encontrar con distintas posibilidades de dolores que los podríamos clasificar en dos maneras. Podemos hablar de los dolores potencialmente graves, luego los dolores urgentes, de causas urgentes no vitales y situaciones más inofensivas. Las situaciones potencialmente vitales son la cardiopatía coronaria, o sea, en realidad un síndrome coronario agudo, la disección aórtica, el taponamiento cardíaco, el tromboembolismo, el neumotórax, atención, son la perforación esofágica, son cuadros que si no se actúa en el momento de la manera más óptima, obviamente es una situación muy compleja. Hay situaciones que son urgentes, pero no son vitales, como una pericarditis, una neumonía, un derrame pleural, que son situaciones que requieren un manejo. Por ejemplo, de una fractura costal, el manejo del dolor, pero no tienen el compromiso de emergencia que las de la primera clasificación. Y luego situaciones más inofensivas, más banales, como la costrocondritis, por ejemplo, o el herpes zóster. También dentro de este tipo de dolores está el dolor de causa psicógena, que hay que saber identificar bien antes de etiquetarlo inmediatamente como tal. La otra clasificación que podemos tener y que es bastante útil es la clasificación por causas cardiovasculares, pleuropulmonares, digestivas, osteomusculares y causas psicógenas. Las causas cardiovasculares tenemos causas que son isquémicas, como el síndrome coronario agudo, que es la más característica, como otras causas no isquémicas. Por ejemplo, una pericarditis, una disección aórtica la podríamos poner ahí, a menos que comprometa las coronarias, y también ahí habría un compromiso isquémico. En las pleuropulmonares, el neumotórax como la más importante, sobre todo atención, pero también podemos tener las neumonias. En las digestivas tenemos las causas como la úlcera péptica, eh, el cólico biliar. En las osteomusculares, la costocondritis, el herpes zóster lo podríamos poner aquí. Podríamos también hacer otra clasificación de las causas de dolor neurológico, neuropático, pero podríamos ponerla dentro de las osteomusculares por el contexto. Y en las psicógenas, bueno, la ansiedad, por ejemplo. Ahora, otra cosa importante que vale la pena mucho mencionar, que en causas cardiovasculares, por supuesto, estamos hablando de el tromboembolismo pulmonar también. La podemos poner entre cardio y pleuropulmonar, pero que son situaciones de completa urgencia. Para fines de esta clasificación, hablaremos del tromboembolismo pulmonar como una causa pleuropulmonar, porque al fin y al cabo ahí es donde se genera esta alteración y es parte de lo más relevante que podemos mencionar
dentro de esta clasificación, que es una clasificación más por estructuras que podrían causarla, a diferencia de la primera que es por la gravedad del proceso. Y bueno, cuando estamos ahí, en el contexto de las urgencias, ¿cómo lo enfrentamos o qué es lo primero que hacemos en un paciente que no está en un compromiso vital o ya se estabilizó? Porque en ese caso lo primero que va ahí es la evaluación del ABCDE. En un compromiso estable, en un paciente que no está comprometido hemodinámicamente, empezamos por la anamnesis, lo clásico. Aquí tenemos que tratar de buscar qué tipo de dolor puede ser, tratar de hacer una idea, de encasillarlo. Vamos a preguntar por la localización y si se irradia. Si es un dolor retroesternal, te puede hacer pensar en una causa más cardiovascular, específicamente un síndrome coronario agudo, por ejemplo. Si es un dolor costal y tiene otras características, como que tuvo un trauma en la zona o se reproduce la palpación, vas pensando en causas más osteomusculares. Si es un dolor que es retroesternal y que se irradia hacia las extremidades superiores o hacia la mandíbula, te va dando más ideas de una causa cardiovascular. Pero si es un dolor que puede ser torácico en la zona más lateral o más como cerca de la parte, vamos a hablar del línea media, que al tomar aire la persona viene una puntada, o sea, un dolor tipo pleurítico. Ese dolor te puede hacer pensar en causas más pleurales, más pulmonares. Un dolor que se ubica en una zona precordial o retroesternal, pero que es como una lanza que se irradia hacia el dorso muy intenso, te puede hacer pensar en una causa como una disección aórtica. Esa es la localización y la irradiación. Lo más típico es el dolor en el pecho que se irradia hacia las extremidades superiores. Bueno, ahí uno dice, oh, síndrome coronario agudo. Sobre todo, con ciertas características que iremos nombrando más adelante. En cuanto a la intensidad, bueno, leve, moderada o severa o intensa, bueno, es la típica clasificación, pero ¿qué significa? No necesariamente un dolor leve significa algo inofensivo, pero claro está que un dolor intenso, 10 de 10 en intensidad en la región retroesternal que se irradia hacia el dorso, es un dolor que te podría hacer sospechar, por ejemplo, de una disección aórtica. La duración puede ser muy corta, puede ser horas, puede ser días. Normalmente procesos que son más arrastrados en el tiempo, más progresivos, que tal vez vienen con otros síntomas y que no son tan agudos, te hagan pensar, por ejemplo, asociado a tos en un proceso más infeccioso, que algo mucho más rápido, mucho más agudo y mucho más intenso. En cuanto a la calidad del dolor, o sea, las características del dolor, el tipo de dolor, como acostumbren a decirle, opresivo, punzante, un dolor que es como transfixiante, un dolor que es urente, bueno, te da distintas ideas. El dolor opresivo te hace más pensar en un síndrome coronario agudo. El dolor urente te puede hacer pensar en el compromiso de un dermatoma o en un dolor más del área gastrointestinal como una úlcera. El dolor asociado a una sensación transfixiante, o sea, como si fuera una lanza del tórax hacia el dorso e intenso, te hace sospechar, otra vez lo repito, en una disección aórtica. Y es importante tener siempre en cuenta ese diagnóstico, porque es un diagnóstico que aunque es infrecuente, si ocurre es algo de mucha gravedad. Es importante saber las circunstancias que lo desencadenan, que lo empeoran. Si es el esfuerzo, si es una situación de estrés emocional, un síndrome coronario agudo o un dolor psicógeno comparten esa característica. Si es un dolor asociado con la
ingestión, la deglución, te puede hacer pensar en algo que comprometa el esófago, como una esofagitis o un espasmo esofágico. El dolor que se alivia, porque también hay que buscar los factores que lo alivian, por el reposo, te puede hacer pensar, claro, en algo más cardiovascular, mientras que el dolor que mejora con la posición hacia, hacia adelante, te podría hacer pensar en algo más de pericarditis. Es importante la asociación de síntomas, los síntomas que vienen junto con este dolor. Es un dolor que tiene los síntomas neurovegetativos como la falta, la sensación de mareos, las náuseas. Bueno, podría ser más de un síndrome coronario agudo. Si el dolor viene con fiebre, tos, y es un proceso que se ha tomado su tiempo, sensación de falta de aire, pero más progresiva, te puede hacer pensar en una neumonía. Todo esto es importante para poder realizarse una idea. No te va a decir absolutamente todo, todavía nos faltan otros elementos, pero ya empezamos con esto. Luego, la exploración física. Esto nos puede dar bastantes ideas y a veces ninguna. Así puede ser. Pero lo importante de esto es hacer un examen completo. Las constantes o los signos vitales son muy importantes porque hay que ver cómo está ese paciente, su frecuencia cardíaca, su frecuencia respiratoria, su saturación, la presión arterial. Esto te lleva a pensar si es un proceso que está comprometiéndose o está ya en pleno compromiso vital o no. Y para poner ejemplos más específicos, un paciente que está desaturando, por ejemplo, la temperatura aquí también va, un paciente que está desaturando, este es un paciente que requiere más rapidez de acción que un paciente que no está desaturando, su presión arterial está bien, su frecuencia cardíaca está bien, su frecuencia respiratoria está bien y el tipo de dolor que presenta no reviste signos de alarma. Luego de esto pasamos a la inspección y, bueno, examen de la pared torácica como tal, buscando asimetrías, buscando signos de contusión. Si buscas asimetrías pensando en que puede ser, por ejemplo, un neumotórax, que haya una asimetría de los que son ambos campos pulmonares, que se va a ver a través del tórax en que haya una diferencia de uno versus otro. Contusiones que te pueden hacer pensar en una contusión o fractura costal. Puedes encontrar lesiones como vesículas y costras que te hagan pensar en un herpes, zóster. En cuanto a la auscultación, acá hay algo que puedes detectar, pero no siempre va a estar presente. Puedes encontrar ritmos de galope, menor insuficiencia cardíaca, un roce pericárdico, una pericarditis aguda, soplos, sobre todo si son nuevos y que no habían estado previamente, en el caso de que, por ejemplo, el paciente esté bien documentado en su historial o es un paciente ya conocido por quien le está examinando y ahora se da cuenta que no, ese soplo es nuevo, que no estaba. Es bueno hacer una exploración vascular y de las extremidades, porque ausencia, diferencia de pulso en las extremidades te pueden hacer sospechar una disección aórtica, porque en una pierna puedes encontrar signo de una trombosis venosa profunda, que si eso viene asociado con un dolor que te haga pensar en una causa como el tromboembolismo, bueno, esto te da más fuerza para pensarlo y sospecharlo y manejarlo. Es muy importante no solamente examinar a nivel torácico pensando en el corazón, no olvidar que ahí están los pulmones. Entonces, ver si esa persona tiene compromiso respiratorio. ¿Y cómo me doy cuenta que tiene compromiso respiratorio? Porque usa la musculatura accesoria, la musculatura supraclavicular, la musculatura intercostal, para respirar mucho más agitado, porque su frecuencia respiratoria está más elevada, porque puede tener cianosis peribucal, porque puedes encontrar ese aleteo nasal, porque al examen físico puedes encontrar que tiene crépitos, que tiene un murmullo pulmonar disminuido
o porque a la percusión se encuentra hipersonoridad. Entonces, eso te puede llevar a pensar en distintas causas respiratorias que sean las responsables de este dolor torácico. Cuando uno escucha dolor torácico, no debe encasillarse en algo ni muy leve ni muy grave a la primera. Lo que tiene que hacer es ser consciente de que tiene que descartar lo más grave, pero tiene que hacer el ejercicio ordenado y óptimo para buscar las causas más probables. Y es bueno no olvidarse del abdomen en esta evaluación, porque hay causas de dolor torácico que son gastrointestinales. Y a veces puede ser que ese dolor sea por una esofagitis, por un espasmo o por una ruptura esofágica. O puede ser por un cólico biliar. Entonces es importante tener observada esa situación. Por eso mismo, y basándose también en el buen libro de Medicina de Urgencias y Emergencias de los autores Luis Jiménez Murillo y Javier Montero Pérez, es bueno hablar de algo que ellos tocan aquí, que es muy importante, que son perfiles de dolor torácico, lo mencionan ellos en su libro. Y los vamos a mencionar aquí también, basándonos en lo que he leído de este libro. Tenemos el perfil coronario. El perfil coronario, normalmente retroesternal, como un apretón, ellos lo definen como el puño cerrado, en garra, otras veces dicen que es como si alguien te estuviera presionando encima el pecho. Es un dolor que se puede irradiar a las extremidades superiores, a la mandíbula, se puede irradiar al dorso, se puede ir al epigastrio. Es un dolor que realmente se siente como una pesadez. Así lo suelen describir los pacientes. Y la intensidad, bueno, es brusco el inicio, pero no necesariamente va a ser una intensidad 10 de 10. La duración depende. El infarto cardíaco suele durar más, 30, 40 minutos. En cambio, las anginas, 20 minutos, la inestable. Normalmente cuando ese dolor ya va pasando los 10 minutos, hay que poner todavía más ojo y atención. La angina a veces puede durar y doler 10 minutos, pero cuadros más complejos obviamente va durando más tiempo, no se están pasando de una sola vez. El tipo de dolor, normalmente opresivo, ¿ya? Eh, pero no es el único, ¿eh? Hay pacientes que, por ejemplo, los diabéticos que tienen perfiles de dolor distintos al clásico y también hay que ser cuidadoso con eso. Y a veces pueden sentirlo hasta como urente. Los factores agravantes, esto es importante que se sepa que pueden haber factores que lo empeoren. Obviamente el estrés, pero también la ingestión de una comida copiosa, eh, que también la persona esté con una situación donde le pida más trabajo al corazón y más consumo de oxígeno miocárdico. ¿Cuáles son los factores que lo alivian? Podría ser el reposo, pero no necesariamente. Los nitratos podrían aliviarlo. ¿Y normalmente qué síntomas lo acompañan? Bueno, el dolor tipo coronario lo acompaña los síntomas neurovegetativos, ¿ya? Vómitos, mareo, náusea, diaforesia, o sea, sudor frío, es normalmente lo que lo acompaña. Y el examen físico, la verdad es que podría no encontrarse nada menos que hay una complicación mecánica. Si hay un soplo, ojo, porque tal vez hay una ruptura de algún músculo de la estructura valvular, o peor aún, de la pared miocárdica. En cuanto al dolor número 2, dolor con perfil pericárdico, puede ser retroesternal, puede estar en el hemitórax derecho, incluso en el ápex, se puede irradiar o no. El inicio puede ser que se tome su tiempo, que no sea tan agudo, variable en días y la intensidad no tan fuerte. En cuanto al tipo de dolor,
puede ser el dolor tipo pleurítico, o sea, al tomar aire que empieza el dolor, al inspirar profundo, puede ser incluso parecido al coronario, puede incluso doler según cada latido cardíaco. Lo agrava estando en decúbito supino, respirando profundamente, lo mejora estando flectado o en decúbito prono, le puede acompañar síntomas de una infección previa, ¿ya? Una fiebre, un resfrío. Y la exploración física depende, podrías encontrar esa sensación de roce pericárdico. Ya signos como taponamiento sería una gravedad. El dolor número 3, las características del dolor con perfil pleural. Bueno, ese dolor normalmente está en la zona más lateral del tórax y puede ser moderado, puede también ir tomándose sus días. Piensa que muchas veces este derrame pleural es paraneumónico, por lo tanto, primero fue la infección respiratoria, la neumonía se fue instalando y después vino el derrame. Normalmente es punzante y es tipo pleurítico, o sea, al tomar aire viene el pinchazo. Empeora obviamente con qué, con lo que puede irritar esa pleura, como por ejemplo la inspiración profunda, también con la tos, los estornudos, aliviarse con una inmovilización de la zona y bueno, puede venir normalmente con tos, disnea, fiebre, porque muchas veces viene en un contexto respiratorio, paraneumónico. En la exploración física podrías encontrar el roce pleural. Lo que podrías encontrar más común sería la matidez, sería la disminución del murmullo pulmonar y de las vibraciones vocales. Si hablamos de un dolor con perfil pleural más del neumotórax, porque ahora estamos hablando del derrame pleural, pero el neumotórax, pensando por ejemplo en un neumotórax espontáneo, al revés, vas a encontrar una hipersonoridad en la percusión y si bien van a estar disminuidos, o mejor dicho, abolido el murmullo, también lo puedes encontrar con asimetría del tórax. El dolor número 4. Este es el dolor más bravo de todos. Hablo del perfil vascular aórtico disecante. Aquí es un dolor que se puede encontrar en el tórax, en la espalda, en la parte abdominal, en la extremidad, muy intenso, súbito, de 10 de 10 en nada de tiempo. Una sensación desgarradora de tipo de dolor que viene acompañado de presiones arteriales elevadas, que lo puede aliviar, el mismo manejo en urgencias, ya que ahí le estén controlando la presión arterial, la frecuencia cardíaca, el dolor, y puede venir de los síntomas neurovegetativos porque al fin y al cabo es una situación grave, con compromiso vital, déficit neurológico, soplos, dolor intenso y la exploración física podrías encontrar asimetría de los pulsos, pero focalidad neurológica si pasa a ciertos lugares como compromiso medular, en las extremidades inferiores con plegias, pero es un dolor obviamente de mucha gravedad. El tipo 5 sería el dolor de origen esofágico. Eh, este es un dolor, ojo, estoy diciéndolo en este orden aquí que fuimos revisando, pero no significa que vayan por gravedad, por importancia, o sea, son solo tipos de dolor que vamos mencionando. Este es un dolor que también puede ser retroesternal, que puede ir hacia el cuello, normalmente moderado, a menos que sea un espasmo que se duele más, y la duración también es variable. En cuanto al tipo, normalmente debería ser más quemante, más urente, empeorando con la ingestión de alimentos, sobre todo con temperaturas más extremas, y aliviándose con los antiácidos, acompañándose de reflujo, acompañándose de pirosis, acompañándose de disfagia. Y ahí, aquí hay una situación más grave que es la triada de Mackler, que ahí es dolor el tórax, vómitos
y ese enfisema a la palpación en la región a nivel subcutáneo, que hablaría de perforación esofágica. A nivel del examen físico estaría el enfisema como el hallazgo, el enfisema subcutáneo. Otro tipo de dolor sería el tromboembolismo. Este es en la región del tórax. Puede ser intenso, agudo. eh, Puede ser de horas a día el dolor, pero ojo, que la disnea es súbita. La disnea es súbita en este dolor. Es muy rápida y muy intensa. La calidad del dolor puede ser pleurítico, puede ser opresivo. Los factores asociados, más que agravantes, la trombosis venosa profunda, o el reposo, o la cirugía, la inmovilización prolongada. ¿Qué síntomas le acompañan? Pues la disnea es uno clave, disnea súbita, pero también puede haber tos, en menos porcentaje hemoptisis. Obviamente el paciente, si ya es un TEP masivo, puede choquearse. Al examen físico podrías no encontrar nada o podrías encontrar taquicardia. El dolor ahora de origen osteomuscular, la localización, variable. La intensidad, hubo un pequeño problema técnico con el video, pero básicamente, para resumir, en cuanto a lo que es el dolor osteomuscular, localización variable, intensidad variable, pero no intensa, la duración prolongada, normalmente de tipo punzante, que empeora con los movimientos, que mejora con el reposo y los analgésicos, y que puedes encontrar dolor que se reproduce en la palpación. El dolor de tipo neurológico, el perfil neurológico, neuropático, es un dolor que sigue el recorrido de un dermatoma, de la raíz que podría estar relacionada, con una intensidad variable, pero que puede ser bastante doloroso, con un tipo normalmente urente, con esa sensación de corriente, que puede empeorar hasta con el roce de la ropa y que puede mejorar básicamente con el tratamiento de ese dolor. Los síntomas que le acompañan, las parestesias, alteraciones de la sensibilidad y las vesículas y costra en caso de que sea herpes zóster. Al examen físico esa zona podría estar alterada en su evaluación de sensibilidad. El dolor de origen psicógeno es un dolor que puede estar en el tórax en general, que es variable, la duración puede ser variable, normalmente punzante, asociado a estrés, asociado a ansiedad, mejorando con la relajación. Puede venir con síntomas neurovegetativos como mareos, pero también puede venir con sensación de falta de aire, pero sin un compromiso vital como tal. Hay que ser bien claros aquí de evaluar bien la historia. Y la exploración física normal, puede haber una taquicardia sinusal. Esas son algunas de las ideas de los perfiles del dolor. No hay que estar tan cuadrado a la hora de pensar, siempre hay que estar reflexionando de manera rápida así algunas posibilidades. Pero es bueno tener estas ideas porque hay ciertos dolores, el perfil coronario, el perfil del tromboembolismo, el perfil del neumotórax a tensión, el perfil de la disección aórtica, que son entidades que tienen que tratarse rápido y en el momento. Bueno, ¿y cómo sigue esto? Porque ya hicimos la anamnesia, el examen físico, nos pusimos en nuestra cabeza encasillar, mira, este es un dolor que podría ser coronario, mira, este dolor podría ser más pleurítico, mira, este dolor podría ser más osteomuscular, mira, en realidad este dolor, creo que analizándolo, creo que podría ser
de un perfil más pericárdico. ¿Qué hacemos después? Bueno, aquí están los exámenes como tal, la analítica. En este caso, específicamente el electrocardiograma, que es lo primero que hay que realizar eh, en el contexto de sospechas de dolor torácico, que sea un dolor que te haga pensar en síndrome coronario agudo. Antes de los 10 minutos tiene que estar este electrocardiograma listo para, para dilucidar si hablamos de un infarto. El electrocardiograma es obligado, mandatorio en todo dolor torácico, y sobre todo si encima viene con otros síntomas que te hagan sospechar una importancia. Es principalmente para descartar un infarto agudo al miocardio con supradesnivel del ST, pero también con este te puedes dar otras ideas de lo que puedas encontrar. Un electro normal no descarta toda la gama de síndromes coronarios agudos. No descarta un infarto agudo al miocardio sin supradesnivel del ST, no descarta una angina inestable, pero sí, que es lo más importante, confirma un infarto agudo al miocardio con supradesnivel del ST, porque si lo confirmas, te permite actuar rápido con lo que tienes que hacer, que es el tratamiento de esta entidad. Es una prueba muy útil, muy costo efectiva, de poco coste, de fácil realización, que en ese sentido tiene bastantes beneficios. Si sospechas una situación de isquemia, vas a buscar también las ondas que puedan estar T aplanadas, que pueda haber cambios dinámicos en las T con T negativa. Obviamente si encuentras un supradesnivel significativo en dos o más derivadas contiguas, estás pensando en el infarto agudo del miocardio con supradesnivel del ST. Si encuentras supradesnivel del ST difuso, cóncavo, con un cuadro clínico de dolor torácico tipo pericárdico, entonces te va apoyando más en la situación de una pericarditis aguda. A veces se habla de las alteraciones del electrocardiograma en el tromboembolismo, pero hay que ser cuidadoso con eso. Si bien te van a decir que el bloqueo completo de rama derecha y el S1, QTST3 son clásicos y característicos, hay que entender que no es lo más habitual. Lo más habitual es que sea una taquicardia sinusal lo que encuentres en un tromboembolismo pulmonar si tomas un electrocardiograma. En cuanto a el otro examen, porque ya tomamos un electro, el otro es la radiografía de tórax. La radiografía es útil porque te aporta una idea clara sobre otras estructuras que no son el corazón, sino más bien los pulmones, pero también te puede dar ideas sobre el corazón. Por ejemplo, una cardiomegalia indirectamente te podría hacer pensar en un derrame pericárdico. Un ensanchamiento mediastínico en una disección aórtica. El encontrar condensación en los pulmones en una neumonía. Encontrar la presencia de signos de neumotórax, derrame pleural. Si estás sospechando una fractura, te va a ser más útil una radiografía de parrilla costal, pero aquí estamos hablando de los primeros para tomar, un electro y una radiografía de tórax. En cuanto a lo que es la bioquímica sanguínea, conocido como la analítica sanguínea, uno de los puntos más característicos e importantes son los marcadores cardíacos, los biomarcadores, como la troponina para ser específico. Ahora, lo importante de la troponina, que la podemos encontrar que se lee a partir de las 3 a 6 horas del episodio de isquemia, no basta con una. Lo importante es hacer esa curva que te dé la idea. Si hay una elevación como tal, te hace pensar en un cuadro, como un infarto agudo del miocardio sin supradesnivel del ST. Por lo tanto, hay que pedirla, hay que solicitarla y hay que hacer una curva para tener una idea más completa de la situación. Otros exámenes que se pueden pedir son, por ejemplo, los electrolitos. Piensa que el potasio
elevado puede producir problemas a nivel cardiovascular tremendamente importantes. En el caso de la sospecha de un dolor torácico de perfil tromboembolismo pulmonar, el dímero D, que viene dentro de un protocolo que no es el objetivo para hablar ahora, pero tenemos que sacar mediciones de lo que son las probabilidades, ¿ya? Y en base a estos, pedir el dímero D, es lo que tendremos que hacer realmente en ese contexto. Bueno, el dímero D es parte del examen de la analítica. En cuanto al hemograma, lo correspondiente aquí y lo que te va a ayudar, bueno, en caso de un síndrome coronario agudo por déficit, en el fondo lo que correspondería a una anemia que haya causado un síndrome coronario agudo, pero no por la causa clásica. Pero normalmente es más probable que lo encuentres en un concepto de leucocitosis, por ejemplo. Esto te puede ayudar en un contexto de sospecha infecciosa y con un hemograma con leucocitosis, por ejemplo. Y aquí es importante nombrar un procedimiento, un examen súper y muy importante cada día más en la urgencia, la ecografía. La ecografía, la ecografía en el mismo lugar que hacen los emergenciólogos es fundamental. Te da muchas ideas que normalmente no podían llevarse a cabo. Te puede permitir observar un derrame pericárdico. Te puede permitir observar y diagnosticar un neumotórax con mucho acierto. Te puede permitir evaluar signos de neumonía. Te puede permitir evaluar un derrame pleural. Entonces, bueno, y si estás más entrenado, signos de un aneurisma, aunque en realidad hay que tener claro que hay ciertas patologías que la ecografía no va a alcanzar, pero en aquello como neumotórax, como derrame pericárdico, es sumamente útil. Y hoy en día es una herramienta que está de la mano en el servicio de urgencias y que es muy importante capacitarse en ella y tener muy en claro su utilización, cuando sí, cuando no también, porque puede ser muy beneficiosa para una evaluación en un paciente de urgencias, igual que a la zona abdominal también. Ahora, otro tipo de examen, pero que ya depende de la situación, de una línea más avanzada, es el escáner, la tomografía computarizada. En el caso de una disección aórtica, la tomografía computarizada multicorte. En el caso del TEP, bueno, el angiotac, el helicoidal multicorte, pero para eso primero se debió haber sospechado y haber hecho la evaluación correspondiente. Hay una situación más de emergencias, como las que acabo de nombrar, que va a requerir ese tipo de procedimientos, y otras situaciones de emergencias, como un infarto agudo al miocardio con supradesnivel del ST, que no las van a requerir. Así que todo examen va dependiendo de su contexto. En esa situación, lo importante del dolor torácico, en urgencias sobre todo, es que después de una valoración y una evaluación completa, se hayan manejado a los pacientes que estén inestables hemodinámicamente y tengan compromiso vital, y se hayan hecho las medidas correctas y rápidas. Y en el contexto de pacientes que, si bien no están comprometidos en el momento, en un compromiso vital, que estén inestables, sino que estén estables, de todas maneras buscar aquellas entidades, aquellos perfiles de dolor que puedan comprometer de manera vital al paciente ahora o en unas horas más saliendo de aquí. Para eso es importante esta anamnesia, este examen físico, hacerte estos perfiles en tu mente sobre lo que son los distintos tipos de dolor torácico, luego de ello realizar los exámenes correspondientes desde la primera línea, que son el electrocardiograma y la radiografía de tórax, hasta niveles más avanzados donde vas a encontrar escáner, etcétera. Tener de la mano la ecografía como una buena aliada que va a ser muy útil, sobre todo para ciertas situaciones que ya mencionamos,
Y aún así, haciendo eso, lo cual está muy bien y es el objetivo en una urgencia, van a haber causas de dolor torácico que no se van a poder dilucidar, que no se van a poder concluir en este lugar, porque no es el objetivo tampoco de ahí, sino que eso más bien va de la mano de la medicina ambulatoria, en cual tendrán que estudiar más a fondo cuál es la causa. Muchas veces esas causas que no han sido eh, fácilmente identificadas pueden ser causas psicógenas, causas osteomusculares, pero lo importante es poder identificar bien aquellos dolores torácicos que son de muy bajo riesgo, identificar bien cuáles son los dolores de bajo riesgo que no ameritan mayor evaluación dentro del área de urgencias, pero que igual deben quedar con control ambulatorio, con buena educación sobre los síntomas de alarma. Es decir, si bien la tarea de urgencias llega hasta ahí, el control ambulatorio, la educación de los síntomas de alarma, es un punto que hay que seguir enlazando. Lo importante es hacer un trabajo lo más completo posible y aquellos dolores torácicos de muy bajo riesgo, inespecíficos, que ya tienen que continuar otro estudio, bueno, que sigan el estudio donde corresponde. Y aquellos que no son de ese bajo riesgo, que no se van de alta, sino que están ahí y que tienen que ver con una evaluación más acabada, ¿cuáles son sus criterios de ingreso? Bueno, un paciente con un dolor torácico tiene una sospecha clara, que ya se confirmó, un infarto agudo al miocardio con supradesnivel del ST, o un infarto agudo al miocardio sin supradesnivel. O sea, son situaciones que ya están confirmadas y que son de un riesgo vital, además de lo clásico que es el tromboembolismo, la disección aórtica, el neumotórax. Hay una división que se podría decir cuáles serían a intensivo. Bueno, intensivo coronario, los síndromes coronarios agudos, el infarto agudo de miocardio con supradesnivel del ST siendo el más clásico característico, pero también la disección aórtica, el taponamiento cardíaco, el tromboembolismo pulmonar masivo, el neumomediastino, el neumotórax a tensión, aquellas que se irían a la hospitalización de todas maneras o a la observación, una neumonía, sobre todo si los criterios que tienen las propias patologías de neumonía indican la hospitalización, como el CRB65 o cuando lo haces con la uremia del CURV65, entre otros parámetros para evaluar dicha hospitalización. Aquí también hay dolores que tal vez no estén bien identificados, pero que sean sospechosos de que podrían tener un riesgo vital, tal vez merezca una observación, una afección que puede tener ciertos síntomas de alarma, aunque todavía no se encuentre la causa. Y eso ya depende de lo que sea la correspondiente situación. Hay un algoritmo interesante en Síntesis Medu Chile que vale la pena mencionarlo. El dolor torácico agudo hay que ver primero si está estable o inestable hemodinámicamente. Si está estable hemodinámicamente, en los primeros 10 minutos, el electrocardiograma, la historia, el examen físico, los exámenes de primera línea, esa analítica de primera línea, oxígeno solo si está desaturando, y se ve si es un perfil de dolor cardiovascular versus no cardiovascular. Aquí son más escuetos en la manera de clasificarlo. En el no cardiovascular, le toman la radiografía de tórax en este punto, si está normal, se piensa en otras causas, por ejemplo, gastrointestinales, endoscopía, reflujo, para ver reflujo, esofagitis, etcétera, etcétera, úlcera. Y si la radiografía de tórax está alterada, podrías encontrarte con un neumotórax, una neumonía, un derrame pleural, y hacer los manejos correspondientes. Ahora, si este paciente con dolor torácico, estable hemodinámicamente, con perfil cardiovascular ahora, te arroja ese electrocardiograma, alteraciones hay que ver cuáles son. Por ejemplo,
Si tiene un supradesnivel del ST en dos derivadas contiguas, ok, síndrome coronario agudo. Si tiene un bloqueo completo de rama izquierda nuevo, síndrome coronario agudo. Si no, se va viendo. Si tiene sospecha de un TEP con el dímero D, si sale positivo, más que lo que es la clínica, el perfil de tipo, de tipo tromboembolismo, el dolor. Recuerda que hay que hacer una clasificación, como la de Wells, por ejemplo, para ver si realmente te hace sospechar en un tromboembolismo pulmonar. Y si todo apuntara a ello, se puede ameritar la evaluación con el angiotac claramente. Y eso te puede decir si fuera un tromboembolismo. Ahora, si no aparece nada en ello, de todas maneras hay que estudiar con esa radiografía de tórax. Si ya se descarta el tromboembolismo pulmonar, bueno, ¿qué hay? ¿Un ensanchamiento mediastínico? ¿Qué otra situación se encuentra? Imagina que encuentres un ensanchamiento mediastínico y un botón aórtico ensanchado en la radiografía de tórax y pienses en una disección aórtica que tal vez no lo habías pensado en el primer momento. Dicho todo eso, al final, y el manejo, bueno, el manejo va a depender de cada patología. Así que no es el objetivo de este podcast, ya que eso sería para algo más específico. Lo importante es primero manejar el compromiso vital de quien los presente, hacer los exámenes de primera línea correspondientes, sobre todo el electrocardiograma, manejar el dolor, por supuesto, para que el paciente no sienta la gran incomodidad de este mismo y lograr encontrar sobre todo los perfiles que son de mayor preocupación. Esto es lo que podríamos decir como una evaluación más completa en un síndrome de dolor torácico. Una vez que se han encontrado las causas más importantes o se han descartado, uno puede tener claro que hizo un trabajo bien. Tanto lo que se manejó rápidamente como lo que no era de gravedad y también se manejó correctamente. Lo importante es una evaluación completa para poder llegar a la mejor y al más óptimo manejo posible. Bueno, ese ha sido el podcast de hoy. Una vez más, es un podcast con la intención de conversación en medicina, de reflexión de ciertos puntos. Por supuesto que siempre la invitación es a el estudio personal de los libros y evidencia más completa, más reciente, para poder tener mayor claridad. Esto es solo una conversación del tema. Y una vez más, repito que como es la intención de estos podcasts, de tener, digamos, una lectura como más unificada, más en común, que no varíe tanto en las visiones, me he basado en estas tres bibliografías que son Síntesis Medu Chile, Medicina de Urgencias y Emergencias, sexta edición, de Luis Jiménez Murillo y F. Javier Montero Pérez, y Manual de Urgencias Médico-Quirúrgicas del Hospital Gustavo Fricke, tercera edición, con los doctores Leonardo y Pablo Caimi. Gracias por escuchar y que estén muy bien.